herramienta, en este caso con Power BI. Vamos a ver la herramienta y todos sus componentes, ¿no? Bueno, pues en mi caso, en mi experiencia, he estado trabajando como instructor de Microsoft. Ya tengo más de 15 años, desde el 97, por allá, por aquí, aquellos tiempos. Con Compoeducación, pues ya tengo también más de 10 años trabajando, impartiendo cursos con SQL.net, Xamarin y algunos otros, ¿no? Y bueno, como parte también a lo que me dedico es desarrollamos software. Tengo una consultoría con un socio y bueno, nos especializamos en el desarrollo y consultoría de diferentes herramientas. Obviamente, por nuestra experiencia estamos un poquito más con la parte de Microsoft. Y bueno, adicionalmente pues me ha tocado trabajar para diferentes empresas, tanto aquí en México como en Estados Unidos, principalmente como desarrollo de software o como director de desarrollo de software. Entonces, bueno, cualquier duda, por favor, vayan escribiéndola ahí en el chat, y al final pues vamos a tener ahí una sesión y con gusto pues las vamos a contestar. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta pequeña presentación? Pues primero vamos a ver la importancia del análisis de los datos, qué beneficios tenemos cuando hacemos un correcto análisis y pues qué podemos obtener, ¿no? Después, pues vamos a ver qué es Power BI, la herramienta como tal, para qué nos sirve y qué ventajas nos da. Obviamente Power BI es una suite completa y pues vamos a ver sus componentes, en qué parte del proceso del análisis de datos encaja cada uno de estos componentes. Después vamos a ver las fuentes de datos desde donde podemos traernos la información para Power BI para hacer este análisis. Vamos a hacer también por ahí unos demos de cómo conectarnos a una base de datos. Después vamos a ver la parte del DAX, que el DAX es el lenguaje o es un lenguaje funcional que nos permite hacer nuestras consultas todavía más completas. No es muy difícil, pero sí tiene un cierto grado de complejidad, más que nada en base a lo que necesitamos hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas funciones del DAX y bueno, otro demo ahí trabajando con la parte de DAX y cómo integrarlo dentro de nuestros dashboards. Y al final, pues bueno, vamos a tener ahí una parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, en cuanto al análisis de datos, obviamente sabemos que es a nivel de una empresa o de un negocio, siempre es bien importante tener información actualizada y sobre todo información que tenga cierta calidad, es decir, que la información esté diseñada de tal manera que sea muy digerible para los usuarios, porque esta información nos va a poder, nos facilita la tarea de tomar decisiones correctas y de esta manera identificar puntos de mejora, ya sea para bajar costos, mejorar ventas. Entonces, toda esta información la podemos tener a nivel empresa en diferentes fuentes de datos, ya sea que tengamos bases de datos de SQL, Oracle, o que tengamos sistemas como SAP. Entonces, toda esta información, los usuarios de negocio, es importante que tengan accesible esta información, y sobre todo los que somos de sistemas, que esta información no sea un privilegio nada más del área de sistemas y que los usuarios no tengan que andar batallando haciéndonos solicitudes, sino proveerles esta información de manera que sea de muy rápido acceso y que puedan ellos también darle un análisis correcto a esta información, ¿de acuerdo? Entonces, como dice ahí, pues que no sea información, que no sea un monopolio de la gente de TI, que esté disponible para los usuarios de negocio, que a veces son los que tienen los requerimientos más específicos. Muy bien, ahora, ¿qué es Power BI? Power BI, como nos menciona aquí, pues es una plataforma o es una suite de análisis que nos permite realizar análisis de datos para negocios. Como lo menciona aquí, tiene diferentes componentes que vamos a ver en un momento, vamos a ver algunos de ellos. Y bueno, lo que busca es que ustedes como usuarios de negocio puedan contar historias con los datos, ¿no? De forma que sea atractivo para los usuarios,
pero que no sea complejo, o sea, que no dependamos de un área de tecnología para que esta información esté disponible. Entonces, esta plataforma que es Power BI nos va a permitir realizar ese tipo de tareas, o sea, desde obtener la información, hacerle una presentación adecuada a través de dashboards o de reportes interactivos, y adicionalmente pues nos permite compartir esos datos con la gente interesada, ya sea dentro o fuera de nuestra organización. ¿De acuerdo? Power BI pues trabaja mucho lo que son los dashboards, trabaja a través de visualizaciones. El concepto de visualización pues no es otra cosa que elementos como gráficas, tablas, que podemos embeber dentro de nuestros reportes o dashboards, de manera que la información sea fácil de entender, ¿de acuerdo? Y como dice aquí, pues a final de cuentas lo que buscamos es hacer esa información disponible a las personas interesadas. No necesariamente tienen que estar dentro de nuestra organización, y Power BI pues nos permite que esa información sea compartida, y aparte implementa niveles de seguridad que nosotros vamos a poder utilizar, pues también para que no haya accesos pues no autorizados dentro de nuestros datos. ¿Ok? A ver, nada más, antes de continuar, una pregunta. ¿Sí me están escuchando todos? No quiero estar hablando y que... ¿Sí me escuchan? Perfecto. Nada más, a veces digo, aunque soy de tecnología, de repente también desconfío un poco de ella, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, Power BI, como les menciono, es una suite completa. Dentro de los componentes principales, y no les quise poner algunos otros que ahorita les menciono, pero los principales son estos tres. Viene a ser el Power BI Service, que es esta pantalla que se alcanza a ver, ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle, que es un servicio en la nube, el cual, pues básicamente, si lo quieren ver de esta manera, es un portal donde nosotros vamos a compartir nuestros dashboards o nuestros paneles y los reportes que nosotros vayamos diseñando. El segundo componente, que es el Power BI Desktop, ese componente nos permite, principalmente lo utilizamos nosotros como diseñadores de los dashboards. Entonces, este componente se instala directamente en la máquina y ustedes, es gratuito, y ese ahorita lo vamos también a ver. Y finalmente, existe una aplicación móvil que funciona para Android, para iOS, la cual nos permite acceder a los dashboards. Entonces, algo importante es que cuando ustedes están diseñando sus reportes, van a poder hacer un layout o una plantilla que está especialmente diseñada para esa aplicación móvil. Entonces, ahorita vamos a ver estos tres componentes y cómo funciona cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero, el Power BI Desktop, como les menciono, es la herramienta que la instalan ustedes directamente en su equipo, y a través de la cual ustedes van a poder diseñar estos reportes que van a poder publicar. Desde aquí es donde ustedes van a poder elegir las fuentes de datos, y cuando ustedes van diseñando la información o van haciendo el modelado de la información, todo eso lo hacen aquí en el Power BI Desktop. Algo importante es, físicamente, dentro de la máquina, ustedes lo que están guardando es un archivo PBIX, es la extensión, y ese, pues simplemente lo pueden compartir con alguien más para que continúe con la edición de los reportes. Entonces, si se fijan aquí, voy a abrir Power BI, y aquí tengo el Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes abren la herramienta, es una herramienta que traen directamente en la máquina, y desde aquí ustedes pueden empezar, ya sea que abran un dashboard que ya tienen actualmente. Por ejemplo, este dashboard es un simulador de préstamos que nos permite, pues de alguna manera, ver, ir simulando cómo un préstamo de cierta cantidad, a diferentes plazos, cómo se van moviendo tanto los pagos mensuales, los periodos. Incluso en este caso estamos hablando de un dashboard
que ni siquiera se trae datos de una fuente de datos externa, simplemente es un simulador y no trae datos de otro lado. Entonces, este es un ejemplo de un dashboard, de un reporte que posteriormente se puede publicar. Entonces, toda esta herramienta, como viene a ser el Power BI Desktop, nos permite hacer el diseño, el modelado de los datos, ¿sí? Y en el caso del modelado, pues nos va a permitir establecer las relaciones entre la información. Ahorita vamos a ir a hacer un demo y nos vamos a traer información para ver ese modelado. Por ejemplo, si se fijan aquí ustedes, dentro de lo que son las tablas, pues no traigo más que unas tablas, sin embargo no vienen tablas que vengan de una base de datos externa, simplemente es información que viene, que se está diseñando en este simulador de crédito. Entonces ahorita vamos a avanzar. Muy bien. Entonces este es el primer componente. Sirve para los que vamos a diseñar y vamos a desarrollar estos reportes. Después, tenemos la parte del Power BI Service, que como les menciono, el Power BI Service es una herramienta que está en línea, que es un portal, que viene a ser este portal que yo tengo aquí. Entonces, yo como usuario de Power BI, en este caso, sí tiene un licenciamiento. Yo puedo trabajar con el Power BI Desktop sin costo. Sin embargo, aquí sí se ocupa una licencia. Es decir, si yo quiero publicar estos dashboards y, por ejemplo, oye, pues quiero ver el reporte quiero trabajar en un workspace y tengo ahí un reporte de ventas y tengo mi dashboard de ventas. En este caso, esta herramienta no es gratuita, esta sí tienes que utilizar una licencia. Obviamente, a través de esto, yo puedo compartir mis dashboards con diferentes usuarios, ya sea dentro o fuera de la organización. Todo esto bajo un esquema de seguridad que nosotros vamos a ir configurando, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer el ejemplo y vamos a generar nuestro dashboard y lo vamos a venir a publicar directamente en el Power BI Service. Okay. Muy bien. Como dice aquí, el Power BI Service, pues también se le conoce como Power BI Online o app.powerbi.com, que es la ruta o es la URL donde nosotros accedemos a este portal. Obviamente, pues tenemos que tener una cuenta creada. De hecho, ustedes pueden, si mal no recuerdo, son 30 días. Ustedes pueden crear su cuenta y les dan 30 días, no estoy seguro, son 30, 60 días de acceso. Actualmente el costo es de aproximadamente $9 por usuario. Y bueno, cada usuario que quiera compartir sus dashboards debería tener una cuenta dentro del Power BI Service. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, en el caso del Power BI, en el caso de la aplicación móvil, esta aplicación, pues a final de cuentas, es una aplicación que está disponible para los dispositivos de Android, iOS o Windows, y en este caso nos permite tanto visualizar los dashboards, obviamente aquí no podemos diseñarlo, es más de consumo de la información, y algo que sí podemos, por ejemplo aquí en la parte de abajo, como pueden ver, es que podemos colaborar con los diferentes usuarios que están dentro de mi grupo de usuarios. Entonces yo puedo hacer comentarios, puedo compartir este dashboard con otros, si es que así tengo configurados los permisos. Y bueno, obviamente es una excelente herramienta porque pues a final de cuentas no necesitas traer un equipo, una laptop o algo para poder acceder a la información y en cualquier momento, con su respectiva seguridad, puedes acceder a los dashboards. ¿De acuerdo? Muy bien. Un tema bien importante en el caso de todo lo que es el diseño de reportes y de dashboards con Power BI son las fuentes de datos. En nuestro caso es bien importante que primero hagamos un análisis de dónde vamos a extraer nuestra información. Como lo mencionaba en un principio,
Las bases de datos que podemos manejar son desde bases de datos relacionales, como podría ser, si ustedes ven aquí, pues puedes tener una base de datos de Oracle, una base de datos de SQL, incluso puedes conectarte a cubos de análisis services, bases de datos Postgre. Entonces no está casado, por ser de Microsoft, no está casado con alguna base de datos en particular. Adicionalmente, podemos acceder a archivos de texto, planos, o pueden ser en formato JSON o en XML. Si tenemos esa información, nosotros podemos subir los datos. Muy bien. Entonces estamos platicando del otro componente, que era la parte del mobile, y luego platicábamos respecto a las fuentes de datos. Las fuentes de datos, volviendo a lo mismo, cada mes o cada bimestre se están agregando nuevas fuentes de datos. Por lo tanto, ustedes van a poder agregar información, como les decía, de Facebook, de fanpage, de Twitter, de cualquier fuente de datos. Van ustedes a poder meter información a estos reportes o a estos dashboards. Entonces, vamos a ver una demo aquí de cómo crear unos reportes de forma muy sencilla. Obviamente es una base de datos que tenemos de demo, donde ustedes van a poder ver cómo traernos esa información. Entonces, lo primero que platicábamos era que normalmente tienen que descargar el Power BI Desktop, y la forma en la que ustedes van a trabajar es obtener datos. Lo primero que va a pasar es que les va a preguntar de dónde van a traer esa información. En mi caso, yo tengo una base de datos de ejemplo en la nube, donde lo que vamos a hacer es conectarnos a esa base de datos. Déjenme abrir aquí SQL. Obviamente esta base de datos está en la nube. Siempre que está en la nube, es mucho más fácil el acceso a la información, puesto que obviamente Power BI como tal está en la nube. Entonces, cuando ustedes traten de procesar esa información, pues no tienen que establecer gateways para que Power BI esté accediendo a esa información. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo mi servidor, tengo mi base de datos. En este caso, la base de datos se llama, vamos a verla. Entonces me estoy conectando yo directamente desde SQL. Lo que estamos haciendo aquí, a final de cuentas, es conectarnos. Y, por ejemplo, lo único que quiero que vean es que ese servidor está en la nube y que la base de datos se llama ventas curso DB. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí le doy mi servidor, ventas curso DB. Tienen dos opciones. Algo bien importante en Power BI es, tienes la opción de traerte los datos y subirlos a Power BI, o la otra opción es que haya una consulta directa. Tiene sus pros y sus contras cada una de ellas. En resumen es, si te vas a importar la información directo al portal de Power BI, la cantidad de información que puedes subir está limitada por la licencia que tengas, de manera que si tienes la versión Pro, pues puedes subir hasta 10 gigas de información. Obviamente es una cantidad bastante interesante, pero si tú dices, no, es que la información la quiero ver en tiempo real, o quiero que vaya directo a hacer la consulta a mi servidor o a mis archivos, ya te estarías yendo por Direct Query. Obviamente, ¿cuál es la desventaja de Direct Query? Pues es que las consultas son más lentas por el viaje que tenemos que ir a hacer para traernos esa información. En el caso de cuando importas los datos, pues obviamente están optimizados dentro de la nube y el acceso es mucho más rápido. Entonces aquí yo voy a hacer ahorita un import, ¿sí? Y una vez que tenga acceso a la base de datos, como yo ya me había firmado en esta máquina con mi cuenta de Azure, pues ya me detecta que tengo acceso. Entonces me muestra lo que viene a ser mis tablas, que es una base de datos que ya está optimizada, donde me estoy trayendo pues, las categorías, los clientes,
las ciudades, los estados, las facturas, en este caso, ¿sí? Los productos, subcategorías y el vendedor. Entonces, cuando yo estoy viendo esta información, lo único que tengo que hacer es darle load y ahí empiezo el acceso a mi información. Lo ideal es que estas bases de datos ya estén optimizadas. Dependerá mucho que ustedes o que la gente que tenga los accesos les deje la información lista para poderla importar. Ahora, una vez que ustedes hicieron ese import desde aquí, si su base de datos está diseñada y tiene llaves relacionales, es decir, llaves primarias, llaves foráneas, en automático Power BI detecta esas relaciones y va a ser mucho más fácil hacer los reportes. Entonces, en este caso, pues yo ya tengo mis bases de datos de clientes. Déjenme hacer un poquito aquí el zoom para que se vea un poquito la estructura. Entonces, se fijan, pues sabemos que en nuestro caso yo tengo una orden que viene a ser mi factura y el detalle, y esas están relacionadas con el cliente, con el vendedor, y automáticamente me está detectando relaciones, por ejemplo, a qué ciudad pertenece el cliente, a qué cada ciudad, a qué estado pertenece. Entonces, justo de eso trata Power BI, que la información ya esté procesada de manera que los usuarios que a lo mejor no están tan metidos con una base de datos como un SQL o el diseño de esta base de datos, no batallen para hacer este tipo de reportes. Entonces, una vez que ya tengo yo mi base de datos con el acceso, yo ya tengo en esta parte del Power BI toda la información, y en esta parte tengo las visualizaciones, que no es otra cosa más que la forma en que yo puedo presentarle la información a mis usuarios. Por ejemplo, Power BI tiene la inteligencia de que si ustedes checan, en la tabla de orden tenemos la fecha de la factura, que en este caso se llama fecha de alta. Si se fijan, automáticamente te genera la jerarquía donde te dice, yo detecto que es una fecha, por lo tanto una fecha la puedo navegar o puedo hacer un drill down en base al año, al trimestre, al mes y al día. Eso solito lo detectó. Yo ya no tuve que hacer esos cambios. De eso trata Power BI. ¿Ok? A ver, una pregunta de nuevo. ¿Me siguen escuchando? Perfecto, perfecto. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, si se fijan de este lado, yo ya tengo la estructura de datos. Pero, por ejemplo, Power BI me dice, oye, en el caso del detalle de la orden, yo sé que tu precio es un número y sé que en este caso la cantidad que te compraron, pero no tengo el subtotal. Ok, porque el subtotal, pues tú tendrías que hacer un cálculo de decir, sabes que quiero una nueva columna en esta tabla. Esa columna no viene directamente de la fuente de datos y la columna se llama, yo le pongo aquí ventas. Y ventas no es otra cosa más que cantidad, o sea, cantidad de producto que me están comprando por precio. Orden, detalle, precio. Solito me detecta eso. Entonces ya lo único que hice fue meter una columna adicional que en mi fuente de datos no existe, pero para efectos de mi reporte, esas son mis ventas. ¿De acuerdo? Entonces, algo tan simple es que yo puedo empezar a utilizar las visualizaciones para ir presentando esa información. Entonces, voy a agregar, por ejemplo, quiero una tabla, y esa es una forma de visualizar los datos. Yo ya no tengo que andar batallando. Si mi diseño de base de datos está bien hecho, yo ya no tengo que pensar cómo se relacionan las ventas por estado. Si hay una llave primaria y una llave foránea, y si ustedes dicen, no, pues yo no soy de sistemas, yo estoy enfocado, yo soy de contabilidad, de nóminas, de cualquier departamento, pues trabajan junto con la gente de tecnología para relacionar y hacer un buen diseño de la base de datos. Si esto está bien, hacer un reporte, por ejemplo, de ventas por estado es tan simple como decir, mi relación ya viene directo, yo puedo decir, arrastro la columna estado, arrastro la columna que acabo de crear que se llama ventas, y tan rápido como eso, yo ya tengo las ventas totales por estado. ¿De acuerdo?
Entonces, si se fijan, mis ventas totales vienen a ser 652 millones, de las cuales están repartidas por estado. Ah, ok, pero aparte quiero ordenarlo por ventas. Entonces, solito me lo hace. Ah, pero aparte, está bien, quiero ver el dato ahí, pero no nada más quiero eso, quiero que eso me lo pongas en una gráfica de pastel. Ah, pues ya arrastro la tabla y le digo, Power BI tiene la inteligencia de decir, ok, si esta es mi tabla donde vienen las ventas por estado, ¿qué pasa si la selecciono y ahora la cambio a una gráfica de pastel? Pues lo que hace es que esa misma información que ya yo tenía en la otra visualización, me la está convirtiendo a una gráfica de pastel. Pero, ok, ¿sabes qué? Sí quiero verla de esa manera, pero pues no me gusta mucho que me ponga todos los estados porque me interesan los primeros 5. Selecciono la visualización y dentro de Power BI yo puedo darle un formato específico y decirle, no, esta visualización que tengo seleccionada, le quiero aplicar un filtro. Me voy a la parte donde formateo esa visualización y yo lo único que hago es aplicarle filtros. Entonces aquí me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Un filtro básico o quieres un filtro avanzado? No, pues quiero un filtro avanzado o quiero la opción top N. Ok, ¿qué opción es la top N? Pues quiero ver los 5 estados que más ventas tengan. Ah, ok. Este filtro necesita filtrar en base a un valor. ¿A qué valor? Pues en base a las ventas. Y una vez que aplico el filtro, si ustedes se fijan, pues tengo mis ventas de este lado y aquí tengo los estados que más vendieron. Bueno, ok, pero pues muéstrame esa información. En esta misma sección yo puedo seguirle dando formato y decir, oye, ¿sabes qué? El details, me interesa que me muestres no solo la categoría, me interesa que me muestres todos los detalles de esa información. Ah, ok, aquí ya tengo, si se fijan, el estado, la cantidad y qué porcentaje me representa en esa gráfica de pastel. Entonces, es tan sencillo como manejarlo de esa manera. Las mismas visualizaciones incluso tienen ciertas relaciones de forma que ustedes pueden hacer reportes y que esos reportes nos muestren o que tengan una interacción entre ellos. Por ejemplo, si yo selecciono Sinaloa, de este lado me filtran nada más esos registros. ¿De acuerdo? Algo que les comentaba era, oye, yo quiero, por ejemplo, quiero navegar o quiero una matriz. Bien, esa es una visualización adicional y yo quiero que en la parte de los renglones me pongas las fechas. Agarro lo que es la jerarquía de la fecha de alta, la arrastro y si se fijan ustedes, ya me pone el año. ¿Qué información quiero mostrar? Pues quiero mostrar las mismas ventas, que las ventas están en la parte, por ejemplo, aquí del detalle, que es la columna que calculamos. ¿Se fijan? La información, la inteligencia del Power BI radica principalmente en que nuestro modelo de datos esté bien relacionado. Si ese modelo está bien relacionado, toda la demás es inteligencia que Power BI ya la trae. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, de forma muy sencilla, mostrar esa información. Por ejemplo, si ahora, como es una matriz, yo quiero por estado, pues arrastro la columna de estado en la parte de columnas y me hace lo que viene a ser el cruce de información, de manera que yo puedo visualizar esa información en base a un cruce de datos. Si ustedes notan aquí, yo puedo hacer un drill down y puedo ir navegando dentro de lo que es la jerarquía, en este caso de la fecha. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues es que a mí no me interesa la jerarquía, que la jerarquía traiga los trimestres. En la parte de esa misma visualización yo traigo el año, el trimestre, el mes, y digo, ¿sabes qué?
olvidémonos del trimestre, lo quito de la jerarquía y a lo mejor quito el día. No me interesa ver esa información. Bueno, entonces aquí en esta parte yo puedo darle doble clic al 2018 y me lleva a la información del 2018 de forma automática. Esto es parte de la inteligencia que tiene Power BI, ¿de acuerdo? Tiene otras tantas funcionalidades. Por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, quiero ver en un mapa las ventas. Bueno, Power BI nos permite arrastrar un mapa. Obviamente, tu modelo de datos debe estar preparado para presentar esa información. Y, por ejemplo, aquí, se fijan, son visualizaciones al final de cuentas, pero en nuestro caso yo voy a decirle, oye, tengo un mapa, pero mi latitud y mi longitud, que es la ubicación donde está el cliente, la tengo en la tabla obviamente de cliente. Se fijan aquí, yo tengo en la base de datos, tengo la latitud y tengo la longitud. Entonces selecciono mi mapa, agarro una tabla o la columna, que en este caso es longitud, arrastro la latitud al campo que corresponde y quiero que me ponga el nombre del cliente, que en este caso se llama nombre comercial. Se fijan ahí, ya me está mostrando, de hecho déjenme, vamos a quitar de mientras esta visualización. La voy a quitar, voy a expandir un poco mi mapa. Si hacemos un zoom, yo voy a ver cada uno de los clientes y me da la ubicación de qué cliente es. Ahora, noten en este caso que cada uno de los puntitos que me representa un cliente o varios clientes tienen el mismo tamaño. Lo que pasa es que aquí esta visualización todavía me falta configurarle un dato más, que es el del tamaño. Es decir, dime qué cliente tiene más ventas, pues me voy directamente a la de orden detalle, arrastro las ventas y fíjense cómo cambia el tamaño de los círculos, porque ahora ya yo nada más lo estoy relacionando con la ubicación del cliente, lo estoy relacionando con las ventas. Entonces, donde tenga mayores ventas es donde me va a aparecer representado mayor información, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí, la información está correlacionada. Por ejemplo, vamos a buscar los clientes. Oye, Quintana Roo, Baja California. Entonces, de esa manera, ustedes están haciendo un dashboard interactivo que se relacionan entre sí, ¿de acuerdo? O sea, la información está correlacionada. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿sí me escuchan? Perfecto. Muy bien, es que ya me acerqué el teléfono, a ver si me escuchan un poquito mejor. Muy bien, entonces, esto es parte de lo que ustedes como usuarios de Power BI van diseñando. Ustedes, a final de cuentas, son los que conocen su negocio y son los que saben qué información le interesa tanto a ustedes como a la gente que les reporta o a quienes ustedes les reporten. Una vez que ustedes terminan con el diseño del dashboard, lo que sigue es publicarlo. Entonces, para esto, lo que ustedes tienen que hacer es, pues, contar con una suscripción, en este caso de Power BI, y ustedes pueden publicar ese dashboard, lo pueden publicar directamente en la plataforma y compartirlo con otros usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya me voy a firmar, y lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo workspace. Aquí se trabaja por workspace. Entonces, ¿qué significa que un workspace? Pueden hacer uno de contabilidad, uno de nómina. Entonces, yo aquí creo mi workspace y le voy a poner demo con educación 2019. Y le puedo poner una descripción, incluso le puedo poner un icono y le voy a poner datos de ventas para demo. ¿De acuerdo? Con esto, si ustedes seleccionan, pues estamos hablando de un nuevo workspace
el cual yo puedo utilizar, digamos, como un ambiente controlado donde le puedo dar permiso a los usuarios. Entonces, voy a hacer una publicación. Entonces, aquí lo que ustedes hacen como desde Power BI, graban por último su dashboard. Y luego, ahora sí, ya me pregunta, al estar conectado, como yo estoy firmado con mi cuenta de Azure, me pregunta que a qué dashboard lo quiero subir. Entonces aquí a qué workspace, perdón. Le doy demo con educación, le doy seleccionar y en ese momento se hace el publish de ese dashboard al portal. Entonces, a partir de ahí ya ustedes pueden crear, o más bien, compartir este dashboard en el portal. Si nos vamos aquí, demo con educación, voy a darle aquí un refresh. Y noten cómo ahora en el portal tengo el reporte ya publicado. Entonces, desde la parte del desktop, ustedes trabajan con reportes. Ahora me falta trabajar en el dashboard. ¿Qué significa? ¿O cuál es la diferencia entre un dashboard y un reporte? Pues básicamente que el dashboard lo pueden compartir, es más fácil compartirlo. Entonces, ya desde aquí ustedes lo único que hacen es, ustedes pueden navegar ya en el portal, pero lo que nos falta aquí es crear un dashboard. Entonces aquí el dashboard, voy a crear un nuevo dashboard ventas 2019. Ahora, desde el reporte, lo que hacemos es seleccionar qué es lo que queremos poner en ese dashboard. Entonces, a final de cuentas, desde aquí, desde el reporte, ustedes lo que tienen que hacer es darle un pin y ponerlo en el dashboard. ¿De acuerdo? Entonces, ya este dashboard ya está público y ustedes ya le pueden dar permisos. Si ustedes le dan aquí en la parte de share, pueden buscar aquí algún usuario de los que ustedes agreguen y darle compartir. Entonces, en ese caso, ya el usuario puede acceder a esta información y, pues obviamente, estar navegando en los datos y hacer uso de esa información. Una diferencia, por ejemplo, entre dashboards y reportes es que, por ejemplo, el reporte, si yo acceso al reporte, lo puedo grabar con diferentes formatos. Lo puedo publicar en la web, lo puedo exportar a PowerPoint o a PDF. Y el caso del dashboard, no, el dashboard es más para que ustedes colaboren con diferentes usuarios de la empresa. Por ejemplo, yo aquí le podría poner, estas son las ventas del 2019. Favor de dar sus comentarios. Y desde aquí incluso @Daniel, si es que ustedes tienen ya alguien ahí, y etiquetarlo. Entonces ya empiezan a colaborar un poquito. Y esta es a través de lo que vendría a ser el Power BI Service. En el caso de cuando ustedes están trabajando aquí desde el Power BI Desktop, algo importante es que ustedes pueden trabajar con el diseño de los dashboards a como se van a ver en la aplicación móvil. Obviamente, al ser un tamaño de pantalla más limitado que si lo navegan en una laptop, pues el acomodo tendría que ser diferente. Entonces ustedes pueden decir, ¿sabes qué? En la parte de arriba quiero la gráfica de pastel. Y después de la gráfica de pastel quiero la tabla que tengo ahí. Y al final pongo el mapa. Entonces, de esa manera, ustedes ya le dan un formato específico para un celular o para la aplicación móvil, de forma que sea más fácil de entender la información, que a final de cuentas es lo que trata esto de Power BI. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de cómo funciona Power BI en general. Son 3 componentes principales, que es nuestro desktop, donde vamos a diseñar todo el modelado de datos y el del reporte.
tenemos el servicio, que es donde vamos a publicar para poder colaborar con otros usuarios, y obviamente el móvil, que es un canal más o una forma más en que los usuarios pueden ver la información. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Dudas? O si hay dudas, vayan escribiéndolas porque ahorita vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos con la segunda parte, la parte final, que es el lenguaje DAX, que no significa Data Analysis Expressions. Este lenguaje DAX no es exclusivo de Power BI, se utiliza en otras herramientas como Power Query, desde Excel o desde Analysis Services. Y es un lenguaje sencillo que trabaja bajo un contexto de evaluación. Ahorita vamos a platicar rápido de ese contexto de evaluación. Este lenguaje, leí por ahí una frase que dice, es un lenguaje sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué es sencillo y no fácil? Es sencillo porque si ustedes leen las instrucciones, las van a entender, o sea, van a saber qué significa, pero no es fácil en el sentido de que tienen que entender el concepto de contexto de evaluación. Y una vez que lo entiendan, a partir de ahí va a ser mucho más sencillo. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con DAX, por lo regular van a estar creando columnas calculadas y medidas. Está mal aquí la presentación, el título es columnas calculadas y medidas. Entonces, estas columnas calculadas y las medidas nos permiten crear funciones o cálculos que podamos ingresar o con los que podamos hacer más completo nuestro dashboard. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es nosotros crear funciones que nos den un dato más detallado. Voy a regresar un poquito al dashboard, voy a regresar a la vista original y tengo este dashboard. Por lo pronto voy a quitar un poco el mapa. Digo, ahorita ya vimos cómo funciona. Entonces, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Voy a volver a agregar, o lo voy a copiar y lo voy a volver a convertir a una tabla. Recuerden que nos vamos a visualizaciones, pongo la tabla y ahí tengo el filtro. Voy a quitar el filtro para ver todas las ventas. Entonces, si ustedes quieren, ustedes pueden hacer funciones DAX. Y esas funciones DAX, ustedes las van creando directamente en la parte de campos. Entonces, una función, por ejemplo, voy a crear una tabla específicamente para poner mis funciones. Entonces, esta se va a llamar cálculos. Lo que les sugiero es que ustedes tengan por separado lo que viene a ser los cálculos de sus tablas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los cálculos, en el caso de las medidas, no están relacionadas con una tabla, o pueden o no pueden estar relacionadas con una tabla. Por ejemplo, si yo pongo un campo, voy a crear una nueva medida que se va a llamar ventas. Ventas, y le voy a poner la función zoom y voy a buscar el campo. Le pusimos ventas. Ahí les va lo que les mencionaba. Si yo arrastro este campo aquí, noten lo siguiente. Fíjense que nuestra función dice la sumatoria de las ventas. Pero noten lo siguiente. Yo esperaría, o podríamos pensar que es las ventas totales. Sin embargo, noten que cuando yo arrastré ese campo aquí, me está poniendo las ventas de cada estado. Y en este caso, pues me es inútil porque ese dato ya viene aquí. Entonces, con DAX, ustedes pueden trabajar y aplicarle cambios al comportamiento normal de las funciones. A ver, ¿me escuchan un poco mejor? Bueno. Perfecto.
Muy bien, entonces les comentaba que el DAX nos permite mejorar o cambiar la funcionalidad. Por ejemplo, si yo quisiera comparar las ventas, déjenme cerrar esta función. Si yo quisiera en realidad tener las ventas totales para poder comparar qué porcentaje de las ventas es cada estado, tendría que cambiar mi función ventas totales, o le voy a poner ventas totales. Entonces ahí es donde entra la funcionalidad DAX. Ventas totales, le voy a poner sum X y le voy a poner all. ¿De acuerdo? Entonces aquí en all le voy a poner orden detalle. Y vamos a sumar las ventas. Noten cómo ahora mi función está cambiando. Ya no me está trayendo las ventas de cada estado. La función ahora me está trayendo las ventas totales. ¿De acuerdo? No importa si yo voy cambiando o voy haciendo una selección en otros lados, a final de cuentas, mi función DAX en este caso me está trayendo las ventas totales. No importa el renglón en el que esté trabajando la función. Entonces ahora sí yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Es que ahora quiero que me digas una nueva rutina o una nueva función que me dé porcentaje de ventas. ¿Y cuál es ese porcentaje de ventas? Pues es la suma de las ventas entre la función que acabo de crear que se llama ventas totales. Arrastro esa columna y me está poniendo la información. Entonces aquí me la está poniendo como porcentaje. Una vez que yo la tengo ahí, la puedo formatear en la parte de del modelo y decirle que me lo muestre como un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, a final de cuentas, lo que ustedes están logrando es, de forma muy dinámica, meter variables o meter funciones que le van a dar un significado distinto a la información que están presentando. Ese es el concepto de DAX, ¿sí? El hecho de poder incrementar la información que están proporcionando dentro de sus dashboards. Y ahí es donde se vuelve lo que mencionábamos, sencillo, pero con un grado de complejidad de entender cómo mostrar esa información que ustedes tienen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Entonces, como pueden ver, las columnas calculadas y las medidas es lo que nos va a permitir enriquecer todavía más nuestros dashboards. Es importante que conozcamos cada una de las visualizaciones y qué me representa cada una de ellas. Por ejemplo, yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que dentro de mi dashboard quiero meter un KPI o quiero meter un card. Si agarro, a ver, déjenme quitar si agarro un card, lo agrego y el card quiero que me despliegue las ventas totales. Pero luego quiero otro card que me despliegue donde habíamos puesto en orden detalle, voy a poner las ventas. Entonces estas ventas las voy a arrastrar aquí y la información la puedo estar desplegando en diferentes formatos. Incluso, por ejemplo, si yo pusiera cualquier otra gráfica, la información pues ya está preparada nada más para que nosotros la vayamos tomando, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, viene a ser lo que es el DAX y ustedes pueden
jugar con las diferentes funciones para mostrar la información y presentar dashboards de forma muy variada, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Con gusto que podamos, que tengan tanto de lo que es la suite completa como algo específico dentro de los dashboards. Perfecto. Muy bien, yo creo que aquí lo importante es meternos un poquito más a... ¿Cuál era tu pregunta, Carlos? Perdóname que no había visto el chat. Ok, los usuarios por lo regular tú los vas a administrar directamente en el portal. El portal tiene todo lo que es la administración. Desde aquí tú puedes meter usuarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vas agregando usuarios con sus cuentas ya sea de Office 365 o con sus cuentas de tu directorio activo, y de esa manera tú les vas a ir dando permisos a los usuarios. La realidad es que lo que vas a compartir principalmente van a ser tanto dashboards como workspaces. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el workspace que acabo de crear, que era este demo, desde aquí yo le puedo dar acceso a los diferentes usuarios y tú como administrador llevas un control de quienes tienen accesos. ¿De acuerdo? La conexión a una base de datos de MySQL es similar a como la hicimos cuando se le da el acceso o el get data. Dentro de las fuentes de datos viene una de MySQL. No soy experto en MySQL, pero tienes que bajar el conector, lo instalas y con ese conector, pues lo único que te va a pedir, digo, como te digo, no soy experto, pero te va a pedir el servidor, usuario, password y la base de datos donde esté. ¿De acuerdo? Sí, creo que les van a compartir. La programación es parte de la configuración de sus reportes o de su... Si se fijan aquí en el workspace, aquí tenemos el dataset. Cuando ustedes configuran en esta parte, le pueden dar refresh, configuran la conexión y ustedes pueden programar los refresh, cada cuando quieren que se haga esa actualización. Cuando es una cuenta gratuita, lo puedes hacer una vez al día. Y, por ejemplo, también cuando es una cuenta de paga, lo puedes hacer hasta 8 veces al día. Y los usuarios van a estar accesando a esa información actualizada cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Otra pregunta que estaban haciendo era... ¿por qué no coinciden las ventas? Las ventas, aquí si se fijan, no coinciden porque estas son las ventas totales y aquí estoy filtrando por año, de manera que si me voy hacia arriba, tendríamos que hacer la suma de esto. Aquí están, miren, 652, 625 contra los 625. Pero en el momento, como mi dashboard es inteligente y tiene esas relaciones, si yo selecciono un estado en particular, todas se actualizan, excepto la que hicimos, la función de ventas totales, donde ahí le decimos, no, tú no tomes esos filtros de aquí, simplemente tú tráeme las ventas totales. Entonces, el único que no va a cambiar con la navegación es esta función o cualquier función donde tú le digas, utilices el all. ¿De acuerdo? Versiones, no, lo que va a pasar es que tú tendrías que ir guardando el historial de los datos y solito
digamos que tu dashboard se va a ir actualizando y va a poder, pues vas a ir navegando, digamos. Lo que va a pasar es que se va a ir agregando información nueva a tu dashboard, ¿de acuerdo? No es en tiempo real, tú programas cada cuándo va a ir por la información, que les decía, si es una versión profesional, ok, la pregunta es, ¿la información que toma Power BI es en tiempo real o cómo la almacena? Si cuando creas la conexión le pones importar, tú le vas a decir cada cuándo va a ir por la información. Si le pones direct query, la información va a estar trayéndola en tiempo real. Que es la pregunta que nos hizo ahí Jesús. ¿De acuerdo? Okay. Más millones, si mal no recuerdo, son hasta 10 millones o 10 gigas. La pregunta que nos hace Francisco de cuántos millones se puede almacenar. Sí, son hasta 10 gigas de información o hasta 10 millones, si mal no recuerdo. Son ahí lo que ustedes. Obviamente ustedes optimicen su modelo para tratar de no subir tan detallado, ¿de acuerdo? O, pues si no, lo que vas a tener que hacer es usar un direct query en lugar de import. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? El direct query lo haces al principio, cuando seleccionas tu fuente de datos, que le das get data, después de que pones la información de acceso, te pregunta si es direct query o o import. Sí, sí se puede utilizar base de datos de Access, sí, también se puede. Sí, sí, Francisco, sí puedes bajar la versión desktop del portal, esa es gratis. Tú puedes trabajar con ella cuanto tiempo gustes. Sin embargo, ya cuando quieras compartir, pues ahí sí ya vas sea que mandes a lo mejor le mandas el archivo a alguien más o en su defecto, pues buscas la manera de tener la versión del servicio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si hay alguna otra duda, si no, pues bueno, aquí también les compartimos la parte del curso. Hay un curso que es el 20778, que es análisis de datos, dura 3 días. Y bueno, pues aquí el email de información es información@compoeducación y como ven inician el 5 de agosto. Si tienen alguna duda adicional, con gusto me mandan un correo, juan@dominiotecnológico.com, por LinkedIn, con gusto les contesto. ¿De acuerdo? Sí, sí puedes tener varias conexiones. Podrías tener, por ejemplo, una base de datos de SQL y a lo mejor otra información te llega por Oracle. Entonces, sí lo puedes hacer, vas pegando a tu modelo las diferentes tablas. Obviamente ahí la complejidad sería, pues que tienes que hacer las relaciones manualmente. O sea, tú tendrías que irte a esta parte, a la parte esta y arrastrar cómo se relacionan esas tablas. Lo que buscan es que sea sencillo para quien va a diseñar los reportes. ¿Dónde será el curso? Tengo entendido que esta fecha es en México, como nos dice Marta, y también acá en San Pedro, Monterrey. Pues muchas gracias, Juan, por la excelente plática. Muchas gracias a todos por participar en este webinar y bueno, si tienen alguna duda o requieren más información respecto a la siguiente fecha que vamos a tener del curso de Power BI, con gusto nos pueden escribir a información@compoeducacion.mx. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan. La última duda que alcanzaron a preguntar es si se puede mostrar en una pizarra personalizada. O sea, esto te lo llevas, lo importas. O sea, dentro de un sistema que tú hagas, metes los dashboards, hay un developer kit que les va a permitir trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Bueno,
Gracias a todos. Gracias a todos y con gusto le estaremos compartiendo la grabación a este webinar y la presentación. Saludos. Bye. Hasta luego.